Bueno, entonces, saludos a todos. Esta mañana comenzaremos el desarrollo de uno de los problemas psicosociales que conforman el grupo de los que desarrollaremos entonces este semestre. Es decir, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es el uso y el abuso del alcohol. Dentro de esta línea vamos a identificar entonces una definición, la clasificación, los datos de prevalencia, la etiología. Etiología, recuerden que se refiere a las causas, las políticas públicas que enmarcan a este problema psicosocial, las medidas de promoción de la salud y las medidas de prevención. Y en este último, miren, medidas de prevención, vamos a desarrollar la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Pongamos así, secundaria. Entonces, en contexto, lo que habíamos visto nosotros en la clase pasada es que tenemos 3 niveles de atención. Estos no son más que la jerarquía con la cual ofrecemos los servicios de salud, que van desde los más genéricos, o sea, los problemas más genéricos, que sería el primer nivel, hasta los más específicos, que serían las instituciones de especialidades, de una especialidad. En cambio, a nivel de los niveles de prevención, también hablamos que son 3. La prevención primaria no es más que atacar antes de la aparición de la enfermedad. A nivel de la prevención secundaria, vimos lo que serían las primeras acciones cuando aparece la enfermedad. Y la terciaria sería la reinserción social. Entonces, estos 3 niveles de prevención son aplicables a cualquiera de los problemas psicosociales que nosotros vamos a aprender. Asimismo, miren, estos niveles de atención van a ser también los que se van a aplicar también en estos problemas psicosociales. Es decir, entonces, esto que hemos aprendido en las clases pasadas, ahora vamos a aplicar ya directamente con un tema. Entonces, miren, quiere decir que los psicólogos sociales comunitarios se caracterizan porque van a las comunidades a hablar de los temas que conciernen a esa comunidad. Entonces, como ahora estamos trabajando con comunidad universitaria, o sea, les estoy hablando a ustedes, ven que se ha elegido intencionalmente comenzar con este tema, puesto que es uno de los que más problemas genera en la comunidad universitaria en general, porque la vida del universitario se caracteriza usualmente por que tiene una alta tasa de uso y abuso de alcohol. Entonces, por tal razón, vamos a comenzar con este tema. Y miren, es importante que vayan prestando atención de la forma como se desarrolla y cómo se presenta, puesto que es muy, veamos cómo nos va el día de hoy, para ver entonces si es que en las siguientes clases hacemos de una modalidad más participativa las clases de los días martes. Entonces, estos elementos que están señalados consisten en los aspectos que sí o sí debemos manifestar o contar a la gente cuando hablamos o damos alguna charla sobre algún problema psicosocial. Acá me falta uno, perdón. Sería niveles de atención. Entonces, nos dice que todo eso tenemos que hablar cuando damos algún tipo de charla. Entonces, vamos construyendo. Miren, primero les consulto. El audio sí está bien y sí alcanzan a ver lo que está puesto en el documento de Word. Sí, profe. Ya, bueno. Entonces, cuando uno da una charla de cualquier tema, sí o sí, en primer lugar, tienen que, al comenzar, sensibilizar a la gente. Es decir, mostrarle algún tipo de testimonio o algún tipo de video que sirva para introducirle al tema y que le despierte cierto tipo de interés. Entonces, en este caso, esa razón hace que comencemos esta clase, miren, viendo cierto tipo de videos. Son muy cortitos.
Les consulto, ¿este video sí alcanzan a mirar? O sea, sí les aparece la pantalla de YouTube. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces así vea, invertamos 5 minutos en ver este tipo de cosas. Bueno, veamos, me parece que acá tenía otro que también me pareció que era bueno. Este me parece. Bueno, entonces, con esta pequeña presentación, nosotros podemos identificar que es importante que al público al que le hablan, sí o sí deben movilizarlo. Entonces, un recurso bastante práctico, si es que van a dar esta charla a un lugar que tiene acceso a Internet o un proyector, es utilizar este tipo de campañas contra el tema que estén viendo. Pónganse que estamos hablando sobre maltrato. Entonces, así uno puede buscar en YouTube y ahí a ver qué es lo que te aparece. Usualmente las mejores campañas son las que realizan las instituciones de salud, como los ministerios de salud o las secretarías de cada país. Entonces hay bastantes buenas. Sobre todo en general la publicidad de Argentina, de México y de España son bastante apropiadas. O sea, tiene muchos años trabajando en ese sentido. Mm. Bueno, entonces primero, cuando se habla de este tipo de temas, se sensibiliza y después entonces vamos a manejar una definición de uso y abuso de alcohol. Entonces, para esto, miren, se les recomienda que utilicen los buscadores genéricos. Entonces, ponemos así, miren, uso y abuso de alcohol. Y en este caso, miren, es importante acudir a fuentes apropiadas. Vamos a ver. Qué nos dice la OMS? Hasta acá les hago una consulta. ¿Qué reacción les produjo el video que acabamos de ver? Me llamó la atención cuando se tiraba, tipo, no sé qué, era en su pecho. Ah, claro, porque para simular el vómito. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa les quedó del video, de los videos que acabamos de ver?
bueno, miren, sigamos. Entonces, vamos a comenzar desarrollando, miren, cierto tipo de aspectos de la prevalencia. Entonces, miren, nos aparece esto acá. Cierto tipo de datos del consumo de alcohol. Esto está actualizado al 21 de septiembre de 2018. Entonces, miren, nos dice que cada año se producen aproximadamente 3 millones de muertes debido a algún tipo de consumo del alcohol. Entonces, miren, dice que también el uso nocivo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos. O saltemos por acá a ver qué nos dice. Recientemente se han determinado relación causal entre el consumo nocivo y enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el HIV. Es decir, que acá nosotros hemos podido encontrar varios datos de prevalencia que nos dan una especie de luz o que nos dan cierto tipo de datos acerca de cuánta gente consume alcohol. Entonces, miren, esto que hemos encontrado es de la Organización Mundial de la Salud, pero también nosotros en los diarios, en la prensa, podríamos encontrar datos paraguayos. Entonces, pónganse para esto. Igual, o sea, podrían utilizar la misma herramienta que es el Google e irse directamente a la parte que dice noticias. Y ahí entonces encontramos algo si ponemos Paraguay. Entonces, dense cuenta que por acá, en alguna de estos links, vamos a encontrar datos de Paraguay. A donde quiero llegar es mostrarles cómo uno encontraría esta información. Bueno, a ver, veamos entonces qué tenemos acerca del resto de elementos. Pongamos aquí. Tenemos entonces como alcoholismo. Entonces, mire, para referirnos a las definiciones del alcoholismo, podríamos plantear esto, miren, o sea, que sería la enfermedad causada por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y la adicción que se genera aquí. Veamos esta que parece que es una fundación seria. Por otro lado, miren, también, o sea, vamos a poder identificar cierto tipo de términos más precisos. Como miren, acá nos dicen, según esta fundación, Clínica de Tratamiento de Adicciones, dice que es una enfermedad crónica, progresiva y que en muchos casos es mortal. Entonces, a eso, miren, nos referimos con el alcoholismo. Vamos, si apuntamos cierto tipo de ideas. Entonces, en definición, acá vamos a hablar sobre que se refiere al uso o abuso de alcohol. Es decir, miren, quiere decir que este problema de salud pública no solo se refiere a la gente que ya tiene un consumo excesivo, sino también estamos identificando que el uso social o el uso espontáneo del alcohol también genera cierto tipo de problemas, porque muchas veces se considera que solamente la gente que abusa de alcohol está expuesta a, pónganse, esos accidentes que nosotros vimos hace un ratito en los videos. Por tal razón, la OMS está empujando a que también se ataque directamente al uso. Es decir, que hay muchas personas que utilizan el alcohol en bajas cantidades para recrearse, pero eso también nos puede generar cierto tipo de problemas más complejos a nivel posterior. Bueno, en cambio, miren, acá también tenemos que identificar otra definición, lo que sería la adicción. Entonces, adicción vamos a entender a la presencia de 3 síntomas claves, que son la dependencia, la tolerancia y la abstinencia. Entonces, estamos hablando de adicción al alcohol o a cualquier otro tipo de sustancia si se cumplen estos 3 síntomas que están puestos acá. Entonces, miren, la dependencia va a ser la necesidad del cuerpo o de la mente para consumir la sustancia.
Es decir, entonces alguien tiene algún tipo de adicción cuando su cuerpo o su mente necesita esa sustancia. Pónganse, imaginen que alguien necesita alcohol para estar relajado. Eso es que tu mente te pide. En cambio, también, o sea, tu cuerpo te puede pedir eso si es que la mente no necesariamente está pensando en consumir, pero tu cuerpo se pone ansioso o uno tiene algún tipo de necesidad, de síntoma físico que te empuja a que consumas eso. En cambio, tolerancia se refiere a la capacidad de resistir mayores niveles, es decir, pónganse a nivel del alcohol. Alguien tiene tolerancia si es que cada vez necesita más cantidad de alcohol para emborracharse, o si cada vez requiere alcohol de grado alcohólico, entre comillas, más elevado para llegar al estado en el que siente placer. Por ejemplo, imaginen que en un comienzo una persona necesita 3 vasos de cerveza para llegar a un estado que se siente cómodo. En cambio, ahora esos 3 ya no le alcanzan, sino necesita 4, 5 o más cantidad. O así mismo, imaginen que alguien entonces podía resistir 3 cócteles para llegar al nivel que deseaba. Y ahora en cambio se necesita 6 para llegar a ese nivel. A eso se refiere tolerancia, o sea, a resistir mayores niveles de la sustancia. Hasta acá me van siguiendo. Sí. Bueno, y lo otro. Abstinencia, en cambio, consiste en el conjunto de síntomas desagradables que aparecen cuando no tenemos la sustancia en el cuerpo. Ejemplo, cuando miren, alguien que tiene un problema con el alcohol, no tiene alcohol en su sangre, puede que comience a tener los síntomas de abstinencia. Es decir, en pocas palabras, estos síntomas se refieren a lo que es una especie de angustia o desesperación. Es decir, cuando no se consume, el cuerpo les pide porque genera taquicardia, o sea, aceleración cardíaca, o también aceleración de la respiración, o comienzan a sudar, o les duele el cuerpo, o su estómago se le revuelve, es decir, tienen síntomas gástricos. En pocas palabras, abstinencia se refiere al conjunto de síntomas físicos que siente el paciente cuando no tiene en su sangre la sustancia adictiva. Entonces, en otras palabras, quiere decir esto que adicción se refiere a la presencia de 3 indicadores. El primero es que la mente o el cuerpo nos empuje a consumir algo. El segundo, en cambio, es que cada vez el sujeto tiene más resistencia a la sustancia. Y el último es que ante la ausencia de la sustancia, el cuerpo comienza a reaccionar con síntomas desagradables. Entonces, estas 3 características ya nos hacen pensar que estamos ante una adicción. Recuerden que esto no necesariamente es solamente con sustancias, sino también con conducta. O sea, hay gente que es adicta a hacer cierto tipo de actividades como los juegos de azar. Entonces, su cuerpo o su mente le pide jugar al casino. Cada vez necesita más horas jugando en el casino para sentirse bien. Y cuando no juega en el casino, se siente mal. O lo mismo, miren, hay parejas que mutuamente tienen adicción. Entonces, quiere decir, o sea, que van a presentar estos 3 síntomas. O igual hay adicción también al trabajo y demás elementos. Es decir, en pocas palabras, estos 3 síntomas que hemos visto acá, vamos a considerarles como transversales a las adicciones. Hasta acá me van siguiendo. Sí, profe. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Yo ninguna. Tampoco, profe. Yo tampoco. Entonces, ya estamos viendo los aspectos de la definición.
Entonces, uso de alcohol va a ser cualquier persona que utilice el alcohol para recrearse. Hay ciertas culturas que utilizan eso de una forma común, como póngase nuestros compañeros de Argentina o de Italia, se caracterizan porque de forma cultural consumen alcohol. Entonces, según la OMS, a esa costumbre también debemos tratar de atacar o mermar, porque, o sea, aumenta el riesgo de otro tipo de problemas, aunque su consumo no sea tan elevado. Y asimismo, en cambio, hay personas que abusan del alcohol si es que ya presentan estos síntomas de adicción. En pocas palabras, para hablarnos de forma sincera, quiere decir que una persona ya está mostrando síntomas de problemas con el alcohol. Si es que ya tiene un síntoma que se llama las pérdidas de memoria. O sea, ya nos debe comenzar a alertar que tal persona está comenzando a tener problemas con el alcohol. Si es que algún rato salió a recrearse y su consumo llegó a un nivel en donde ya no se acuerde qué pasó. Eso de que entre comillas, se te borra el cassette, como dicen en mi país, y es un indicador rojo de que debes tener cuidado porque estás caminando o ya te estás viendo a este problema. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Bueno, entonces, esto también es importante que sepan, porque si ustedes detectan que tienen eso en un comienzo, bueno, o sea, no es tan complicado moderarlo, porque esto, como decía la definición, suele ser algo crónico, o sea, que se mantiene durante un buen tiempo y se va empeorando. Por eso es que pónganse con mucho respeto, si están en pareja o si tienen familia, dense cuenta que ahí uno puede identificar de forma temprana si es que tu pareja tiene o no, o está comenzando o no a tener problemas con el uso de alcohol. Pónganse que sí o sí sale los sábados y sí o sí tiene que llegar a un nivel en que se le borra el cassette cada fin de semana. Eso ya te da a entender como algo puede que esté pasando acá. Es decir, que es mejor que se vaya frenando desde un comienzo. En términos más sencillos, quiere decir que esto de la adicción no es algo que aparece así de golpe en una familia, sino que ya la gente desde los 18, y hay gente que desde antes ya comienzan a presentar un perfil que parece que van a tener problemas posteriores. Bueno, entonces eso ha sido de forma muy breve la definición. Dense cuenta que como estamos en un ambiente académico, se utilizó términos como precisos como dependencia, tolerancia, abstinencia. Si ustedes, en cambio, tienen que dar una charla a población más laxa, o sea, a población no universitaria, ya los términos que van a tener que utilizar ya no son estos, sino hablarles de una forma más clara o utilizando los propios lenguajes que utiliza esa comunidad. Póngase, las veces que hemos ido a hacer estas charlas del uso del alcohol con adolescentes, no utilizamos estos términos tan precisos, sino que ellos tratamos de utilizar con sus propios términos para que la gente entienda más y se sienta más identificada. Bueno, ahora en cambio hablemos un ratito acerca de la prueba, de la clasificación. Miren, quise hacer de esta forma, es decir, utilizando el Google, para que cuando les toque hacer a ustedes solos, identifiquen también cómo se realizó. Entonces pusimos, miren, clasificación del alcoholismo. Y fuimos a esta parte que dice psicología y mente para, ¿cómo se llama? Para poder identificar las categorías. Entonces, si vamos bajando a ver, nos aparece, miren esto, que tenemos un autor y ahí nos menciona cuáles son los tipos de bebedores. Póngase, dice que el de tipo alfa es quien tiene un consumo exagerado y excesivo con la finalidad de apagar algún tipo de problema adicional, como póngase, para calmar su ansiedad, utilice el alcohol. En cambio, los beta dicen que estos son los bebedores básicamente sociales. Eh, ya, en cambio, miren, tenemos el alcoholismo de tipo gamma,
que acá son personas que ya tienen una clara pérdida del control de cuánto consumen. Es decir, que no tienen esa capacidad de decir, bueno, hasta acá no más voy a tomar, sino entre comillas, como se dice, hacen lo que surja nomás, o lo que eh, el grupo haga, o se dejan llevar por las circunstancias. En cambio, miren, acá el alcoholismo tipo delta se caracteriza porque la gente tiene una incapacidad para soportar los síntomas de la abstinencia. Y el tipo epsilon se refiere a que son las personas que ya han tenido algún tipo de problema conductual con la bebida. Pongan entonces, alguien que toma y se pone violento, o alguien que toma y genera problemas. Entonces, acá miren, hemos visto una clasificación muy sencillita y muy elemental de los tipos de bebedores. Entonces, dense cuenta que están desde los más sencillos hasta los más complejos. Entonces, quiere decir que nosotros a la gente o a nuestros pacientes podemos identificarle, si es que pedirles que se identifiquen en cuál de estos niveles se encuentra. Pónganse entonces, un universitario que está muy estresado y, y quiere entonces canalizar eso, podría, miren, entrar en esta categoría de tipo alfa. Dice, acá todavía no tenemos una dependencia, así que no estaría dentro del alcohol. Pero sí se nota que tiene un problema porque su forma de canalizar el estrés o algún tipo de desencuentro afectivo sería a partir del consumo del alcohol. Entonces, esta clasificación está organizada de lo más sencillo a lo más complejo. Hasta acá me van siguiendo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿qué otro dato? Bueno, el de prevalencia ya conversamos hace un ratito, que ya vimos el de la OMS. Ahora vamos a la etiología. Usualmente en donde uno encuentra la clasificación y las definiciones, ya les va a aparecer la etiología, es decir, las causas. Si no, vamos construyendo entre todos. Veamos qué nos aparece acá. Hay que tener cuidado porque hay veces que hay cierto tipo de páginas que te sale cualquier tipo de información. Pero por eso es que trato de leer, o sea, cuál es la fuente antes de abrir, porque sí ha pasado que aparecen cualquier cosa. Entonces, a ver, sí, sí parece que es una fuente seria. Miren, entonces acá nos aparece, hay un ratito. Ya, acá entonces nos dice que hay cierto tipo de factores que son genéticos, sociales y ambientales para causar el alcoholismo. Bueno, acá no nos da mucha información, así que vamos a contar nosotros de otra manera. Entonces, a nivel de teología, vamos a referirnos a factores de la herencia, factores biológicos y a factores ambientales. Entonces, miren, este uso y abuso de alcohol es bastante conocido que tiene factores hereditarios. Es decir, que si una persona tiene algún tipo de familiar que ya ha sido detectado que tiene problemas de alcohol, entonces este paciente ya es un candidato también para tener eso. Es decir, que a la actualidad se sabe que sí hay cierto tipo de genes que hacen que existan personas más proclives a caer en problemas de alcohol.
Entonces, este gen es más potente mientras más cercana sea la persona al familiar que tiene problemas. Por ejemplo, si nuestro paciente se llama Juan y su papá tuvo alcoholismo, estamos aprendiendo hoy que el factor de la herencia le empuja a que Juan sea un candidato muy serio para tener problemas de alcoholismo. Ahora pensemos en otro paciente llamado Luis, pero en este caso Luis también tiene un familiar que tuvo alcoholismo, pero no es el papá ni la mamá, sino es el tío. Entonces, en este segundo caso, la línea de cercanía es más alejada, porque no es las personas con quien uno compartió directamente sangre y código genético, sino es el hermano de el papá. Entonces ahí Luis también es un candidato para padecer de esta enfermedad, pero tiene menos probabilidades de enfermarse en comparación con Juan. Y así, entonces, mientras más nos alejamos del lugar primario, quiere decir, o sea, que la herencia o el gen, entre comillas, pierde potencia. Ojo, pero no olvidemos que si nuestro paciente tuvo algún tipo de antecedente de algún familiar que haya tenido problemas con el alcohol, es muy probable entonces que nuestro paciente también tenga ese gen. Entonces, a eso se refiere con el factor de la herencia. ¿Esto se pudo entender de forma clara? Sí, Sí, profe. profe. Ya, bueno. Ahora miren, entonces quiere decir que también nosotros vamos a tener cierto tipo de factores. Vamos con los ambientales primero. Sí, porque nos quedan pocos minutos antes del receso. Entonces, miren, dice que eh, el alcohol está causado también por cierto tipo de situaciones ambientales. Pongámoslo así, socioambientales. Entonces, ahí yo les consulto, ¿cuáles creen que son los factores sociales o ambientales que generan alcoholismo o consumo de alcohol más bien? Puede ser el círculo de amigos. Ya, bueno, entonces, la presencia de amistades que consuman alcohol. ¿Qué más? em, Las fiestas. Claro, entonces, cultura de consumo se llama eso. Es decir, que en algunos lugares existe esa costumbre de que las fiestas sí o sí sean con alcohol. Entonces, en mi país también se caracteriza porque tiene un montón de problemas por el consumo de alcohol, puesto que la cultura está muy arraigada con el consumo, y no solo el consumo recreativo como hay en algunos países, sino con el consumo más fuerte. Entonces, pongan otro tipo de factores socioambientales. En general, podríamos también, miren, hablar acerca de la influencia de cierto tipo de publicidad, porque ven que es muy común, pónganse que a nivel de los deportes, sean auspiciados por empresas que se dedican a fabricar alcohol. Por ejemplo, en Colombia me parece que el fútbol está auspiciado por Polar. Polar es una cerveza. O en Venezuela. Bueno, no me acuerdo muy bien. Pero a donde quiero llegar es que cierto tipo de empresas se caracterizan porque para difundir su marca utilizan entonces medios de acceso grande como son los deportes. Em, claro, pónganse el Quilmes en Argentina es también una empresa que se publicita a través de los deportes. O miren, también nosotros podríamos identificar la cantidad de publicidad que existe a nivel de las cervezas de acá. Entonces, quiere decir que hay factores del ambiente que ya empujan a que la gente entonces tenga más consumo. Es decir, si nuestro paciente proviene de una comunidad en donde sabemos que está muy expuesta a ese tipo de factores, ya es un candidato o ya debemos pensar que está bueno, entre comillas, enseñarle este tipo de cosas. En cambio, miren, hay personas, o sea, que tienen otro tipo de amistades que no tienen este tipo de características.
Bueno, antes del receso quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta o algo. No, profe. No, profe. No, profe. Ah, bueno, ya. Hagamos algo. Entonces, vámonos a un receso de 20 minutos mientras se carga el video y después entonces seguimos. Dale, profe. Bueno. Bueno, ya volvemos.